Qué gusto saludarlos y comenzar la semana aquí bien y de buenas con ustedes. Esto es en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga y hoy vamos a tener a un par de expertos que nos van a hablar de un tema bien interesante que hay que tomar nota. Así que pasen la voz y pónganse muy atentos porque vamos a hablar los expertos. Ellos son los que saben, nos van a hablar de cuáles son justamente las reformas a la ley del Infonavit y sobre todo los impactos, las cuestiones que hay que tomar en cuenta. Y así saludo a Mara Mendoza, que es socia directora de Tergu, de las oficinas de Villahermosa y Ciudad del Carmen. Mara, qué gusto saludarte. El gusto es muy nuestro. Muchas gracias por la invitación, Mariel. Gracias a ti, Mara. Y asimismo saludo a Gustavo Apanco, que es socio director de Tergu. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Mariel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pues y te agradezco la invitación. Estamos a la orden. Gracias. qué gusto saludarlos. Gracias por aceptar la invitación, porque yo creo que a nuestro público les interesa mucho, mucho saber cómo vienen las reformas. Ya ves que siempre que hay este tipo de cambios, ¿no? A veces nos tardan en caernos el 20 y en tomar las medidas necesarias, ¿no? Así las del SAT, así otras. Ya cuando acuerdas, no, es que esto ya había cambiado, lo anunciaron y no toman las previsiones. Por eso me pareció muy relevante el tema, ahora que lo sugirió Mara, y yo les voy a agradecer que nos expliquen cuáles son estas reformas básicamente y ahondar un poquito en la medida de lo posible de las implicaciones para las empresas básicamente. ¿Quién toma la palabra? Con todo Ah, gusto, si Mara. quieres, empiezo, Mariel. Como bien comentas, hay varias disposiciones que este año pues ya aplican sobre todo el tema de los empleadores y trabajadores, y una de las más importantes es la reforma a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se publica este 21 de febrero de 2025, donde se adicionan y se derogan diversas disposiciones a dicha ley, pero también a la Ley Federal de Trabajo en cuestión de la materia en vivienda, en este caso en orientación a la vida social del trabajador. Tenemos otro antecedente que en este caso se encuentra en la reforma constitucional, que también hubo en diciembre de 2024, donde se nos modifica el artículo 123, apartado A, fracción 12 de la Constitución, estableciendo quizás un marco normativo mucho más robusto para garantizar, en este caso, el derecho a una vivienda digna y adecuada para los trabajadores. He ahí la importancia de esta reforma laboral del instituto. Ujú, En este caso, pues tenemos varias aristas importantes bueno, que abarca esta reforma. Una de ujú, ellas es que ujú, se agrega, en este caso, Mariel, una figura muy importante que se llama arrendamiento social, donde en ujú. este caso se busca que el propio instituto pueda otorgarles, en este caso, a aquellos trabajadores que quizás no pueden acceder a una vivienda, pues que la puedan adquirir a través de otras alternativas. Pero así también tenemos una preocupación muy importante, que es, en este caso, aquellos empleadores, o se elimina, mejor dicho, Mariel, la posibilidad de seguir suspendiendo los descuentos que se le tenía a los trabajadores cuando ellos no percibían un salario. A ver, esto último no lo alcancé a comprender, Mara. Esta última, si nos puedes comentar en qué consiste la preocupación de eliminar la posibilidad de descuentos cuando no perciben salarios. Así es, mira, antes la Ajá. reforma de Infonavit en el artículo 24, 29 nos manifestaba que se quedaba suspendido cualquier descuento a un trabajador cuando él no se Mm, encuentre, digamos, empleado. laborando o empleando, ¿ok? Puede ser por un accidente o por alguna otra situación que le permite, que no le va a permitir percibir un salario, y por ello Ujú, suspendíamos el pago. Es decir, nosotros como ujú, patrones no podríamos hacer el descuento. ¿Qué ujú. pasa con esta modificación o el texto que se adiciona a la ley? Pues nos dice que a pesar de que exista esta suspensión en el que el trabajador tenga una incapacidad por el Instituto Seguro Social, pues nosotros como empleadores va a seguir subsistiendo la obligación de retener a nuestro trabajador aquella amortización que le corresponda, y obviamente cuidando lo que también nos dice la Ley Federal del Trabajo, que no podemos hacerle descuentos a los trabajadores que rebasen más del 30%. Ok, o sea, lo que sí se le va a seguir descontando, aunque esté inhabilitado, incapacitado, etcétera, es esta parte de la vivienda.
Así es. ¿Cuál es la problemática? Que Mm, obviamente antes la ley no nos permitía o teníamos prohibido hacer este tipo de pagos porque se entiende de que el trabajador, pues bueno, no tiene un pago, no percibe un salario por parte de su empleador. ¿Qué pasa con esta reforma? Pues los empleadores, en este caso el empresario, tiene que buscar alternativas, una, para que después se pueda hacer el descuento, pero también para que pueda considerar que aun cuando él se encuentre en este estado, su trabajador se encuentre en esta situación, tiene él que enterarle al Infonavit el pago que le corresponde. ujú. Fíjate que me parece un poco complejo. Déjame asimilarlo para que, a ver si ahí me ayudan también, Gustavo? Eh, Claro, Cuando está incapacitado el trabajador, ¿no? El Seguro Social es quien le paga, ¿no? La cantidad, así el es. porcentaje, lo que se acuerda. Ok. Pero ahora esta reforma dice, sí, pero ahora hay que descontarle, ¿no? La parte que correspondería a vivienda para que ese rubro se siga alimentando, ¿no? Entonces, si le pagaba el seguro social, eso, el seguirle aportando al rubro de la vivienda implicaría que entonces el empleado le siga pagando esa parte, aunque esté incapacitado. A ver, yo igual me gustaría hacer un Sí, comentario. sí, por favor. Mariel, bueno, como bien menciona la licenciada Mara, la reforma se hizo al artículo 29, en Ujú, donde mencionaba, como bien ella mencionó, que antes o antes de la reforma, solamente tú le podías retener conforme a su salario, conforme a si estaba trabajando. Ahora te dice la ley, ok, si hay ausentismos o incapacidades, no me importa, es lo que decía la reforma, tú me tienes que pagar conforme a la constancia de descuentos como viene, ya sea en cuota fija, en porcentaje, ves salario mínimo. Entonces, eso es lo que se entendía para todos los empleadores, que es la gran incertidumbre que teníamos, ¿no? Porque dicen, ajá, ¿qué pasa si un colaborador está incapacitado por maternidad? Entonces, todo el mes no se va a presentar a laborar. Entonces, ahí es donde ujú, nos quedaba esa incertidumbre, entonces decir, oye, pero yo tengo que pagar, ¿y dónde voy a sacar si él no recibió ningún salario? Entonces, posterior, eso fue la reforma de febrero del 2020. Después hace una aclaración el Infonavit en donde menciona, ok, tú no vas a pagar más hasta el sueldo que tú percibes o nos remite a la ley federal de trabajo en el 97 que te dice que todos los trabajadores que ganen un salario mínimo no se les puede retener más del 20 o el 30% en caso de arrendamiento. ujú, Entonces, ahí debemos respetar ujú. esas Sí. normas. Por eso es que ya después aclaró este tema y dijo, ¿sabes qué? Entonces, o si te alcanza conforme al salario pagarme esa cuota o ese descuento que me debes de hacer bimestre con bimestre, págalo. Pero si no hay salario, entonces tú no estás a realizar algo imposible, porque dices, oye, si no recibió dinero, ¿de dónde quieres que yo le retenga? ¿No? Ahí fue como que toda la incertidumbre Ujú, que ujú, tuvimos y no sabíamos ujú. de cómo hacerle, si pagamos. Muchos empresarios dijeron, ¿sabes qué? Justo. Me voy a amparar, pero y decimos, ok, si te vas a amparar, entonces al primer acto en el supuesto que se dé, vaya al amparo, muchas empresas decíamos, oye, si eres una prestadora de servicios especializados, creo que no te conviene ampararte. ¿Por qué? Porque entonces la autoridad te va a emitir una opinión negativa y eso te va a afectar a tu registro REPS. Entonces dijimos, aguas. Pero entonces, afortunadamente, en el mes de mayo hizo una aclaración, dio un plazo todavía para poder que ellos vayan adaptando los mecanismos, los sistemas para que ya a partir del cuarto bimestre, ahora sí, ya implemente esta reforma, ¿no? Que como bien menciona la licenciada Mara. Ujú. Perdón, la necedad. No entendí cuando Eh, ahora lo que aplica, ¿no? Sí, Cuando es el caso de lo que aplica, que se le haga ese descuento. En ese tiempo de incapacidad le paga el seguro social, no sé, lo que sea, ¿no? 60% lo que procede. Pero hay que descontarle esta parte, ¿no? De vivienda. bien. ¿Es a quién se la descuenta?
En este caso, son dos temas diferentes. Uno es Ajá. la incapacidad que efectivamente cuando está el trabajador en esta circunstancia es el seguro el que cubre un Ujú, porcentaje del salario. Eso no se toca, no es parte, digamos, de la afectación del trabajador, que ujú, va a ser importante considerar que si ese trabajador incapacitado tuviese un crédito Infonavit, nosotros como patrones nos vamos a ver en la obligación, llamémosle así, de garantizarle al instituto, de este caso al Infonavit, el pago de lo que le correspondía en ese periodo de descuento. ¿Quién lo va a ujú, hacer? Nosotros. ¿Cómo se lo vamos a cobrar al trabajador en algún momento? Es la cuestión importante que nosotros pudiésemos recomendar. Existen varias figuras como aquellos convenios que hacemos entre particulares, entre el trabajador y el patrón, donde decidimos que es una deuda que él trajo, bueno, que él la tiene y que podemos ujú, llevar a cabo los descuentos correspondientes. Algo que mencionaba Gus, si bien nosotros antes no teníamos la responsabilidad porque el crédito era del propio trabajador y es el que contrae la obligación con el instituto en este caso, ujú, ¿qué ujú, pasa con esta reforma o lo que ujú, al menos tu servidora recomienda es que ujú, nosotros enteramos al Infonavit lo que efectivamente en la cédula nos informa que le debemos de pagar, ¿no? ujú, Independiente del 5% de todos los trabajadores, adicional las amortizaciones de los créditos que le corresponden, aun cuando tengamos este supuesto. Entonces, así tenga, repito, el seguro va a pagar lo que le corresponde, en este caso por la incapacidad, pero si tuviese de trabajador algún un crédito crédito. Infonavit, o bien en algún momento va a entrar la figura del arrendamiento, donde también nosotros como empleadores vamos a tener esa responsabilidad como patrones, es decir, vamos a tener que garantizar el entero de los descuentos. Ahí sí entra el patrón a pagarle al Infonavit lo que le corresponde y ya en lo privado, en las relaciones obrero, en este caso patronal, pues haremos algún tipo de convenio que podamos nosotros recuperar aquella inversión que ya hicimos a nombre de nuestro trabajador. Sí, por eso me sonrió. Entonces es lo que les decía yo, pues ahora va a ser entonces la empresa, ¿no? El propietario el que va a tener que asumir de alguna manera pues los pagos, ¿no? De ese crédito en lo que el trabajador está inhabilitado, incapacitado. Y ya esto será como un convenio particular, como bien lo explicas, Mara, ¿no? El bueno, pues cuando te reintegres ya me vas a pagar, pero el que no pierde va a ser en este caso pues el Infonavit, ¿no? ¿Verdad? Ese es el que va a Así es, tener las su pago, principales ejes. ¿no? Oye, y también en el tema de arrendamiento, que ya entra esta parte, ¿no? Como bien lo mencionan, ya entra también la parte de la vivienda en renta, ¿no? También se tiene que cubrir no solamente el crédito para compra, sino también el arrendamiento, ¿no? Y ¿y qué otras reformas, qué otras novedades nos tienen por allí? ¿Verdad, Gustavo? Nada más nos da risa. Híjole, o sea, aquí no pierde la otra parte. ¿Qué otras novedades Sí, nos tiene pues que hay que mira, tomar en cuenta? Ujú, claro, sí, Mariel. Pues bueno, como bien mencionas, antes de la reforma, ¿qué es lo que el Infonavit te otorgaba? Era un crédito, ¿no? Un crédito para vivienda. Posterior ahorita a esta reforma, como ya bien mencionó Mara, estamos, no solo, muchos se enteraron hasta ahorita este año, pero eso ya venía desde la Constitución, la reforma de la Constitución al 123 apartado A, en donde ya se menciona, donde dice que el instituto va a crear mecanismos o sistemas para que pues el derechohabiente puede tener, ser acreedor o pueda tener las facilidades o las oportunidades de adquirir vivienda, el tema también de arrendamiento. Entonces, todo eso originó que se tendrían que también modificar o reformar tanto la ley de Infonavit como la ley federal de trabajo. Entonces, ujú, desde ahí, el tema como bien mencionas, el tema del arrendamiento social, que así le llama. Y este ujú, arrendamiento, ¿cómo se va a llevar a cabo? Pues bueno, primero, ya tener las facultades, el Infonavit, de hacer construcción. Antes no construía, solamente, como te comento, otorgaba créditos. Entonces, con ujú, esta ujú, reforma, ya va a poder construir por medio de quién? Por medio de una empresa filial que le llaman así. Una empresa filial que es, pues es una empresa independiente, porque no es una paraestatal, es una empresa independiente conforme a las leyes mercantiles que se va a encargar de una pues por apoyo del gobierno, para poder tal vez los predios, para construir, y entonces ya que se tengan esas viviendas, ahora sí se pueden dar en arrendamiento.
¿Dónde va enfocado más ese tema de arrendamiento para todos aquellos trabajadores que tienen un salario pequeño, ¿no? Va a ir más enfocado a ese Nicho. nicho, exactamente. Ujú, ujú, Entonces, ujú, y te dicen lo mismo que no va a ser mayor a un 30% de su salario. ¿Qué quiere decir? ujú, Entonces dicen, oye, ¿y qué pasa si yo me quedo sin trabajo y estoy rentando? Entonces lo que te dicen es, ok, tú vas a garantizar con tu cuenta o tu subcuenta de vivienda, con eso vas a garantizar el pago de esas rentas. ¿Cómo voy a ser acreedor a tener ese tema de arrendamiento que me dice que por lo menos debo estar cotizando por lo menos un año, como estar como activo para poder ser acreedor al tema de arrendamiento social? Posteriormente, también la ley te dice que vas a tener la oportunidad de poder adquirir esas viviendas a un costo accesible en comparación con otras constructoras, otras inmobiliarias. ¿Por qué? Porque es la finalidad, ¿no? De que puedas obtener una vivienda alcanzable, accesible, para que te digo, el nicho va a trabajadores que ujú, tienen un salario mínimo tal vez de 1 a 2,5 salarios. Para ujú. eso va enfocado esta reforma del tema de arrendamiento social. No Claro. sé si quieras Sí, aunque comentar aún no se algo. ha definido, perdón, Gustavo, aunque aún no se ha definido este tema de renta con opción a compra, ¿verdad? ¿Cómo es, cómo Los, funcionará? los lineamientos todavía no están, Ujú. pero digamos que los requisitos o cómo tú puedes llegar a obtener este beneficio son los que te comento, pero sí falta definir muchos aspectos al Las respecto. reglas, ¿verdad? Las Así famosas reglas de operación. es Así Ok. es. correcto. Se entiende que son 180 días que tiene como plazo, llamémosle así, la autoridad para que defina las reglas de cómo va a ser el arrendamiento social, pero también las rentas sobre qué va a estar obligado en este caso el trabajador, ¿no? Tenemos cuatro vertientes importantes de esta ley de Infonavit. Una de ellas es la figura, obviamente, de la empresa que va a ser la filial para el tema de la construcción. Tenemos el tema del arrendamiento social y todo ello es para la mejora, llamémosle así, o para mejorar la calidad de vida o que aquellas personas que tienen salarios pequeños contenidos pues puedan acceder a una de ellas, ¿no? Ujú. Oye, Mara, nada más que fíjate que yo estoy confundida, porque aquí se establece esta empresa, ¿no? Como lo Ujú, mencionan, la constructora Infonavit, ¿no? Que hasta nombre le puso el director. Pero después dijo, no se van a construir, no la vamos a construir nosotros, la van a construir ustedes, desarrolladores y constructores. Y de hecho, ya se emprendió de esa manera. Ya hay empresas que comenzaron, ¿no? Tanto en el sureste, justo por tu zona, Mara, ahí tenemos un famoso grupo Vivo y demás. Ellos ya están construyendo esta vivienda del bienestar, como en Puebla hay otros, etcétera. Ya están muy identificados quienes sí se subieron a ese tren de vivienda del bienestar. Pero entonces ya no está como tal esta empresa constructora Infonavit, ¿no? No sé si después en las reglas de operación, nada más ayúdenme a esclarecer. Igual en las reglas de operación, pues ya dirán, bueno, la constructora no será constructora, pero será supervisora, ¿no? Yo qué sé, ujú. ¿no? ¿Verdad? Algo así. Pero nada más para entender, la famosa constructora no está construyendo, la del Infonavit, y quienes están construyendo son los desarrolladores. Así es, de hecho todavía no están las reglas. Obviamente hay un proyecto, también una colaboración que están pidiendo a los Ujú, estados para que ellos ujú. también puedan aportar el terreno o Claro, el espacio, llamémosle así, para llevar este proceso. Obviamente hay un plan muy ambicioso en cuanto a cuántas casas tienen que construir, en este caso, durante todo este periodo. Está el tema también que hay que revisar y analizar, qué es en este caso el programa de vivienda del trabajador, que también tiene varias ahí lagunas que todavía no son bastante claras. ¿verdad? Ujú. Obviamente, creo que la finalidad de esta reforma ha sido un poco, ha tenido aquellas deficiencias en el cual no hay claridad del cómo o quién va a poder participar, ¿no? Obviamente, cuando Ah, ellos también, hablaban de claro. un tema de tener una empresa filial, pues cuántas empresas mexicanas constructoras no quisieran levantar la mano y decir, yo me sumo a licitar y a poder construir, ¿no?
¿Qué pasó? Que la Mm. vertiente fue diferente y decía, no, el propio instituto va a tener a su filial y va a ser la que se va a encargar de construir y posiblemente también va a ser la que vaya a arrendar o bien se lo dejamos al instituto esa figura para que ellos puedan cobrar lo siguiente en caso de que se adquiera la propiedad. Es ahí donde tendríamos que esperar y lo digo abiertamente para tener certeza de lo que podamos hablar o compartir, es que salgan estas reglas de arrendamiento, que salgan esta nueva cambios también en la estructura de gobierno que también están previstos, que se tenía 30 días para configurar qué órganos y todo el tema de la empresa filial. Aquí son 30 días, Mariel, es bien importante. Era la reorganización de lo Infonavit y los cambios en la estructura son los 30 días que tenía la autoridad para emitir y que se puedan especificar en este caso las reglas sobre la asignación de recursos, que es lo más importante, y la transferencia de la nueva empresa constructora de Infonavit, como bien comentas, y son los 180 días para las reglas de arrendamiento social en este caso, para que tengamos claridad de quién sobre la administración o el programa o los mecanismos en los que los trabajadores van a estar sujetos a estos créditos vigentes. Entonces, eso es también, repito, algo que nos dejan sin herramientas, quizás sin reglas o sin disposiciones que nos permita tener claridad y sobre todo lo que el mexicano también quiere, ¿no? ¿Quién va a manejar todo este tipo de transparencia y de recursos de lo que se va a destinar y cómo también el gobierno, pues, voluntariamente Tantos tiene que recursos acceder? queremos Así todos es. saber, ¿verdad? Oye, Mara, y Gustavo, la fecha de referencia a partir de la que debemos de contar esos 180 días, es a partir de que se publicó en el diario oficial. A ver si de casualidad tienen por ahí la fecha, porque según yo, creo que ya se pasó, Sí, de hecho ya se pasó, es a ¿verdad? partir de que se ¿Verdad, publicó, Gustavo? sí, así es correcto. Sí, todo el mundo le hemos pedido, ¿no? Desde nuestra trinchera, empezando por los constructores, desarrolladores y demás, esas reglas de operación para definir justamente esto. En la práctica, quienes están construyendo son tanto constructores como desarrolladores los que se subieron al tren bajo las condiciones que les impuso, en este caso, el Infonavit o también del otro lado, la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, pero ya empezaron esas obras y una de esas condiciones, bueno, ya entraré a detalles porque dicen ese es otro tema, justamente fue el tema de los terrenos y demás. Pero bueno, me parece que ya se pasó ese plazo, seguimos sin conocer reglas de operación, hay que ver cómo viene porque va a ser muy importante lo que mencionaste ahorita, Mara, que es el que los trabajadores sepan, pues, cómo pueden, ¿no? Participar justamente en estos esquemas, tanto de arrendamiento como después en la compra de vivienda, etcétera. Qué requisitos les están pidiendo, cómo pueden inscribirse y levantar la mano, etcétera. Entonces, por una parte, pues para los desarrolladores que levanten la mano y quieran participar, ¿no? Claro. Los constructores. Y por otra, pues los trabajadores para que accedan a esa vivienda. Vamos viendo a ver si les parece a ustedes y yo y ustedes que conocen más, ¿no? De este terreno escabroso de lo legal, que a veces no comprendemos bien nosotros, que nos lo hagan ver. Observemos, si les parece, que tengamos otra conversación y que observemos, pues, cómo va este tema. Digo, si aparecen las reglas de operación, pues ya las discutiremos y todo. Pero si siguen sin aparecer, veamos cómo en la práctica se está dando, sobre todo por el impacto para las empresas y para sus trabajadores, el acceso a la vivienda, ¿no? Ya con las modificaciones que nos acaban ahorita de esclarecer y que son, pues yo diría que bastante trascendentes, ¿no? Sobre todo para las micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Que tengan que absorber esta deuda del crédito de sus trabajadores cuando estos se encuentren de alguna manera incapacitados, ¿no? No sé si quieren agregar algo más, Mara, Gustavo. Mira, yo nada más sería, me Sí. gustaría como que aclarar un poquito el tema de los descuentos. ¿Sí? El tema de los descuentos, digo, en un principio se tenía entendido que el patrón tenía la obligación de hacer esos descuentos y enteros, independientemente si el trabajador estaba incapacitado o por ausentismos. Les comentaba que posteriormente se pronunció nuevamente el Infonavit y dijo que no iba a ser así. Si alcanza el salario para poder hacer el descuento, el patrón tiene la obligación de hacer el entero. Pero si no hay salarios, es que yo igual te confundiste un poco cuando dices, es que
está incapacitada y la obligación es del IMSS. No, digo, son dos temas diferentes. Eh, Entonces, aquí es cuando no existe un salario. Entonces, si no existe un salario, yo como patrón no estoy obligado a lo imposible. ¿Qué quiere decir? Si tal vez su crédito o su descuento era de 1,000 pesos, pero él está incapacitado. Y entonces, ¿de dónde le quito esos 1,000 pesos? Yo no puedo hacer ese descuento de 1,000 pesos porque no tengo de dónde descontarle. Entonces, el Infonavit, ¿qué está haciendo? Ahorita en el mes de agosto digamos que a alimentar bien sus sistemas, en este caso el SUA, que es el Sistema Único de Autodeterminación, para que ya parametrice o haga las adecuaciones necesarias para que en caso de que no exista un pago por incapacidad o ausentismo, yo, patrón, no tenga que pagar esa amortización del crédito. Digo, nada más para que quede claro, eso ya se pronunció en el Infonavit, ¿no? Entonces, para que estemos más tranquilos, porque muchas veces todavía seguimos pensando que yo, patrón, estoy obligado a enterar el descuento independientemente si hubo o no pago de un salario, ¿no? Entonces, ya se aclaró, si no hay pago de salario y no me alcanza para cubrirlo, o hasta por el salario, o en su caso, hasta el 30% del salario mínimo que te marca la Ley Federal de Trabajo, ¿no? no, Eso qué es lo que te quería correcto. comentar. Sí, sí, te agradezco mucho. Bueno, Mara, si quieres agregar algo, si no. Sí, mira, la verdad es que creo que con esta reforma algo que tenemos que hacer los empleadores es actualizarnos, pedir la asesoría correcta con profesionistas y también creo Ujú. que tenemos que robustecer nuestros procesos internos en cuanto a la contratación. Como sabes, Mariel, existe el portal donde podemos verificar si un trabajador tiene crédito Infonavit. Es cuestión nada más de acceder ahí al portal empresarial del propio instituto. Nos piden algunos datos, en este caso Ujú, que podemos proporcionar, pero va a ser acciones que también les recomiendo en este caso a los patrones, a los empresarios, pues poder tomar medidas para saber o algún momento medir que si llega a pasar alguna contingencia con esos trabajadores, cuánto pudiese ser algún pago o cómo va a ser una negociación futura con ellos, ¿no? Estaremos esperando también el parche, el famoso parche del SUA para que nos permita tener esa insolvencia o bien hacer esos ajustes necesarios. La verdad es que el empresario lo que no quiere es tener su opinión de cumplimiento negativa, quiere ah, salir positivo y por ello es que somos más cuidadosos quizás o somos un poquito más conservadores de decir sí a lo que dice la autoridad, pero creo que ujú, ahorita hay mucho por hacer, pero también el empleador, repito, o nuestros empresarios tienen que ajustar todo su sistema de contratación, dar aquellas investigaciones necesarias para conocer si el trabajador tiene un crédito Fonavit, porque dentro del proceso de reclutamiento luego nos mienten, ¿no? Ya sabes que ujú, preguntamos y nos dicen que no, entonces va a ser labor interna de su departamento de RH o de quien ujú. lleve el manejo de la nómina, hacer esta investigación que es muy sencilla, es muy básica, pero que nos va a permitir también tomar como punto de referencia si lo contratamos o no. Totalmente, recomendaciones muy útiles, muy importantes. De verdad les agradezco mucho que hayan estado aquí para asesorar. Son cosas ¿qué te diré? Tan de operación, básica, que a veces las pasamos de largo, pero que es muy importante tener en cuenta y bueno, encaminar al personal que tiene que ser y hacer los chequeos, como bien lo mencionan, para tener al personal y todo en regla, ¿no? Por Sí. supuesto que todas las empresas quieren tener la calificación positiva, ¿no? Por parte del SAT, porque si no, pues hasta les quita los folios de facturación, y entonces con qué trabajan, ¿no? Nada menos, Sí. no es nada más de palomita y tache, ¿no? Es de no me dejas, me quitas mis instrumentos de trabajo, como puede ser este tema, entre otros. Hasta puede ser un tema del cual luego podamos hablar, si nos hacen el favor ustedes expertos. De verdad que les agradecemos mucho porque son temas muy útiles, muy actuales, necesarios, que tienen que tomarse en cuenta en todas las empresas. Así que, bueno, pasen la voz, compartan la liga, vean esta plática con Mara Mendoza, socia directora de Tergum de las oficinas de Villahermosa y Ciudad del Carmen, a quien me da mucho gusto saludar y muchísimas gracias, Mara, por tu tiempo y por compartir también tu explicación. Sí, por la Y invitación y permitirnos hacer estos comentarios con tu audiencia. Y también muchas gracias a Gustavo Apanco, socio director de Tergum. Muchas gracias, Gustavo. María, no, muchas gracias a ti por la invitación y gracias por el espacio.
Bueno, pues ya los comprometí para que les sigamos, para que veamos, aquí ya nos llevamos por lo menos dos, tres temas de tarea, ¿no? Ver todo este asunto de las reglas de operación, ver también cómo es importante para las empresas pues tener esa palomita, ¿verdad? Para seguir operando en forma y estos consejos útiles que nos dieron el día de hoy, muy, muy agradecidos todo el equipo. Nos vemos próximamente. Los invitamos a continuar con estas pláticas si tienen algún tiempo para que nos asesoren a nuestros seguidores, ¿no? A las pequeñas y medianas empresas y a todos empresarios, emprendedores y demás, que tomen en cuenta todas estas situaciones y todos estos cambios. Yo les mando un abrazo y pues los invitamos próximamente. Pásenla muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde a Y todos. bueno, pues como ya viste en concreto contigo, cita a las expertas y a los expertos para que te ayuden a tomar las mejores decisiones. Y yo de esta manera me despido. Continuamos aquí en concreto contigo lunes a viernes en nuestras diferentes secciones. Por hoy, pásala muy bien y muy buena tarde.